¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Nos acompaña esta mañana para la entrevista política el expresidente de la Comisión para la Reforma Política, Fernando Tuesta. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal, Mario? Bien, gracias. En un momento muy importante para esa reforma, si es que se materializa. Pero vamos a aprovechar primero para hacer notar que ya se ha editado el informe de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, gracias a la Fundación Konrad Adenauer, hacia la democracia del Bicentenario. ¿Cuándo ha salido el libro? Bueno, la semana pasada, pero recién se está repartiendo. Se reparte nada más. Se está repartiendo, Ajá. sí, a quienes lo requieran para la Fundación Konrad Adenauer. Muy bien. Fernando, tú has publicado hoy día tu artículo habitual en la página de Opinión del Comercio, en el que haces una reflexión acerca de lo conveniente que sería que sobre todo los congresistas leyesen los proyectos de reforma antes de, digamos, manifestarse a favor o en contra, o tener opiniones que dan la impresión de estar un poco desinformadas. Eso, por supuesto, que signaría la suerte de la reforma en ciernes. Pero antes de que, digamos, se llegue al punto en el que se discutan, ahora son 5, ya no 12, los puntos que ha planteado el Ejecutivo, hay un episodio importantísimo, que es el de la cuestión de confianza, que va a decidir la suerte de todo lo que vaya a ocurrir. ¿Qué impresión tienes tú del hecho de que el Ejecutivo haya echado mano de ese recurso en esta coyuntura? Bueno, para empezar, quiero dejar en claro que el Ejecutivo no coordinó para nada, no solamente esta decisión, sino llevar a la cuestión de confianza estos 5 proyectos. 5 de 12. 5. Sí. Es más, por ejemplo, yo creo que se debió llevar aquello que tiene que ver con inscripción y cancelación de partidos, porque conjuntamente con democracia interna y financiamiento, así hacían parte de uno de los núcleos centrales. Bueno, esto es parte, Mario, simplemente de una relación tensa y conflictiva entre los poderes del Estado desde en realidad del 2016. Este es un episodio más. El gobierno, sabemos, ha tomado el tema de la reforma como un elemento que considera puede ser no solamente beneficioso en general, sino para su propio desarrollo como ejecutivo. El Congreso, por su lado, asume el tema de la reforma ya no como propio, sino como del Ejecutivo, y este es un gran problema, es realmente lamentable, porque, y ahí venía el tema del artículo, yo estoy casi seguro que si es que este informe hubiera sido preparado para el Congreso tal cual, el Congreso lo hubiera tomado también. Es solamente un pulseo de poder, dices tú, lo que está en el trasfondo. Es un, bueno, pulseo y parte de esta lucha de poderes que en realidad tiene que ver mucho con el informe. Nosotros hemos señalado en el informe que esto, lo que estamos viendo, debía superarse justamente con la reforma. Claro. La reforma pretende que esta escalonada de conflicto, que lleva a niveles muy altos, se puede evitar en lo posible. Ya, pero lo que me estás diciendo es, si nosotros hubiésemos preparado este informe para el Congreso, sí, de haberlo leído, podría haberlo hecho suyo, es decir, se opone solamente a él, por supuesto por no haberlo leído, pero sobre todo porque lo propone el Ejecutivo. Totalmente es seguro. Ya. Totalmente seguro, y no solamente eso, sino quienes en el conflicto entre poderes, digamos, se inclinan por el Congreso, la oposición, están haciendo exactamente lo mismo. Es lamentable, Mario, escuchar y leer a críticos del informe que no han leído el informe, porque los argumentos que esgrimen como críticas no solamente son falaces, sino parten de situaciones... De cosas que han escuchado decir, pero que no han leído... Absolutamente, porque le han hecho un resumen, porque han escuchado a terceros, y no estoy hablando de redes sociales, estoy hablando de gente pensante, y que sin embargo creo que está subsumido todo a un tema que es básicamente la lucha entre los poderes. Pero parte de la lucha entre los poderes es la presentación de la cuestión de confianza, y yo te preguntaba qué tan pertinente te parecía. Yo sé que te lo explicas, esa parte la hemos entendido como parte del conflicto entre un poder y el otro, o la mayoría de un poder y todo el otro,
pero ¿era lo adecuado? ¿Es la mejor forma de destrabar el problema en el que estamos todos de alguna manera atascados? Quizá parecía como un asunto inevitable. Si tú ves el recorrido de lo que se ha hecho, no solamente con la reforma, sino en general, modificaciones que tienen que ver con la representación y las instituciones, te das cuenta que no se ha avanzado nada. No se ha avanzado o muy poco en casi 3 años. Nadie puede mostrar que lo que se hizo, pequeñas modificaciones, van a cambiar el rumbo hacia el 2021. Esta era una propuesta. Decíamos que no estaba escrito sobre piedra, pero no es propuesta alternativa. O sea, es que el Congreso se convirtió en una suerte de Senado, o sea, revisaba, ¿no? ¿Y qué ha pasado con la revisión? De los 2 se ha discutido 2. De los 2, uno lo ha archivó archivado y el otro todavía no ha dicho nada al No, respecto. de los artículos los ha desestimado. Entonces, ¿hacia dónde no los ha desestimado? Entonces, ¿hacia dónde nos encaminamos? Si el gobierno decía, este es un proyecto mío, creo que era, no sé si lo único o lo último que podía hacer. Ahora, para mí el tema de la cuestión de confianza está dentro de lo que trabajamos en el informe. Sí, claro. Esto es parte de un diseño, el presidencialismo nuestro, que nos lleva, tomado muchos mecanismos del parlamentarismo, a situaciones como esta. Por ejemplo, tú tienes sobre la cuestión de confianza, para empezar, 10 constitucionalistas que dicen que está bien hecha, 10 que están en contra de esa. Cualquier cosa puede suceder, porque son mecanismos que no están adecuadamente articulados, que es justamente lo que nosotros proponemos desechar para articular otro mejor. Lo que tenemos y lo que debemos de tener es un gobierno que pueda gobernar bien y un Congreso que pueda fiscalizar y legislar bien. Esto que parece sencillo, Mario, y obvio, Más lo obvio tenemos que tan sencillo, cerca, sí, y está tan cerca, no se discute, no se está discutiendo el tema, digamos, de fondo. Esto es simplemente casi un pretexto o parte del conflicto, repito, entre poderes que, más allá de las buenas voluntades que pueda haber, invocaciones que se hace, yo creo que no va a parar en lo que resta de los 2 años de gobierno. Pero digamos, si la cuestión de confianza es pretexto, estamos en un problema. Y esto queda sugerido, sí. Permíteme, no solamente por la sustancia de la cuestión de confianza, de la que podemos conversar también, sino por la distancia que hay entre aquello en el tiempo, digo, que la motiva y el día en que se produce. Es cierto. Hay 13 días entre que archivan lo de la inmunidad parlamentaria y de pronto presenta, porque 6 días la marcha sobre la Plaza Bolívar y luego, no sé cuántos, 5 días, 6 días más, 7 días más. Entonces, da la impresión, sostenida además por el discurso del presidente, de que lo que realmente precipita la cuestión de confianza es la votación sobre Chávarri en la permanente. Lo dicen, creo. ¿Eh? Claro, pero no puede hacer cuestión de confianza por la No, votación. Entonces dice, bueno, como no puedo hacer cuestión de confianza sobre lo de Chávarri, bueno, hacemos cuestión de confianza aprovechando esta atmósfera sobre lo otro. Y entonces da la sensación de pretexto. Sí, pero también es cierto que sobre el tema de la reforma ya habían habido episodios de desencuentros. Sin duda. Y que además, mira, el 15 de junio se termina la legislatura. ¿Qué se ha hecho durante ese tiempo? Realmente se trató como urgencia, pero no solamente como urgencia, sino se debatió adecuadamente, habiendo leído, como repito, los proyectos a fondo. No. Entonces, si es que no hay un llamado de atención, si no hay algo que haga que esto se mueva, probablemente no vamos a tener. ¿Y sabes cuál es el problema? Hay una irresponsabilidad. ¿Vamos a llegar al 2021 con las mismas reglas para tener lo mismo, exactamente lo mismo, que al final de cuentas es peor? Yo creo que hacia eso nos estamos encaminando, lamentablemente. Más allá de la estrategia que pueda tener el gobierno, yo tampoco no dudo que esto es parte de una estrategia política, sin duda, pero también lo tiene el Congreso. Y para nosotros el tema, y seguimos insistiendo, y de manera persistente, no podemos llegar al 2021 con estas reglas. Y de verdad, este es algo que se repite constantemente, pero no se toma en cuenta. Y cuando digo el pretexto puede ser la cuestión de confianza, pero también puede ser el otro pretexto, el decir que se está discutiendo, pero en el fondo no se está discutiendo. Decías tú,
o recordabas que también se han preocupado ustedes por la cuestión de confianza. En esa medida puedes evaluar la naturaleza de esta cuestión de confianza. La circunstancia de que desde el Ejecutivo digan, bueno, tienen ustedes que aprobar nuestras reformas sin modificar la esencia, vaya uno a saber qué cosas se entiende por la esencia en ese caso, y en este plazo, antes del 15 de junio. De no ser así, evaluaremos que la confianza nos ha sido rehusada, ha dicho el presidente del Consejo de Ministros. Eso, digamos, tiene validez dentro de la cuestión de confianza tal como está entendida. Es decir, realmente podría producirse la confianza mañana y dentro de 15 días decir, oye, bueno, pero te has demorado mucho, yo te disuelvo el Congreso. O al revés, decir, yo te doy el voto de confianza, sí, y luego hacer cualquier cosa. También, claro. O sea, sí. y nuevamente entonces entramos si es que el instrumento es el adecuado para un equilibrio de poderes. Y ahí es donde vamos al tema. Sí. Justamente nosotros nos preocupamos sobre el diseño. Y cuando se ha discutido lo poquísimo que hemos advertido es simplemente señalar que se le quiere recortar atribuciones al Congreso, una serie de falsedades que no tienen nada que ver. El diseño nuestro es del 2021 para adelante. Con lo que tenemos, ¿sabes lo que ocurre, Mario? Se puede hacer cualquier cosa. Tanto el Congreso como el Ejecutivo. Cualquier cosa. Todo es interpretable, absolutamente interpretable. Nuevamente, por ejemplo, si de los cinco proyectos se pasa exactamente igual 4 y uno no, ¿se queda satisfecho el Ejecutivo? O sea, ¿podría disolver el Congreso? Uno podría decir, oye, fuimos por 5, 4 no es 5. Entonces, no me encuentro satisfecho y disuelvo el Congreso. Pero estoy preguntando por el efecto retardado, es decir, recibiste la confianza, 15 días después consideraste que la confianza que se te otorgó no se cumplió luego y en consecuencia disuelves el Congreso. Pero por eso, ese es un escenario, digamos, de pesadilla. Totalmente. Pero donde le van a cuestionar el solo intento de disolver el Congreso. Mira, cualquier cosa que va a suceder va a ser cuestionada. Cualquier cosa. Ya bueno, pero hay más miga en unos casos que en otros para cuestionar. Mira, ¿sabes lo que puede ocurrir incluso? ¿Qué ocurre si es que, acuérdate que hay de las votaciones, el Congreso asume que hay 3 posibilidades: el sí, el no y la abstención. Así es. ¿Qué ocurre cuando hay abstención supera el sí? No se considera ni otorgada ni dejada de otorgar la confianza. O sea, ¿sabes qué? Estamos en un supuesto entre estrategias políticas donde van a haber leguleyadas de todo tipo y donde en realidad el tema de fondo, la reforma, queda de lado. Manoseada. Absolutamente queda de lado. Y peor todavía, mientras más insiste, más el gobierno asume como propia, pero el Congreso asume como ajena. Y esto es terrible. Y es terrible porque en realidad cuando se dijo que debe haber un espacio de diálogo, algunos consideran de que no es posible dialogar. O sea, ya la historia de 3 años ha mostrado que esto no da para más. Pero ¿podemos seguir viviendo de esta manera? La verdad que no. O sea, como tú dices, estos escenarios pueden llevar a peores situaciones. Pero también es cierto que si es que no ocurre nada, vamos a llegar a un 2021 en las peores también condiciones. Entonces, sí es un momento difícil, pero en condiciones. Entonces, sí es un momento difícil, pero yo no advierto ninguna actitud de parte de los principales protagonistas de ambos lados, de llevar adelante un camino no solamente posible, sino aceptable en términos de modificar lo del 2021, porque tú te puedes poner de acuerdo en cosas que no son principales, simplemente para pasar el momento, pero esto va a volver a brotar. Y peor todavía, están hipotecando el futuro, se está hipotecando el futuro, porque luego, una vez elegido el 2021 presidente y Congreso, la situación que se viene en los subsiguientes años es algo que luego vamos a tener que lamentarnos nuevamente. Estamos perdiendo una gran posibilidad y nuevamente, estamos perdiendo una gran posibilidad y nuevamente, es cierto, esto es consecuencia
de lo que ha sido el diseño. Esta es consecuencia del diseño también, que es algo que tenemos que revertir de todas maneras. ¿Piensas tú que el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia tendrían que haber ido a la Comisión de Constitución solo como gesto político a manifestar que están ellos dispuestos al diálogo? Quizá, ¿no? Quizá. Es posible que sí. Pero ¿sabes qué? El clima y la forma como se ha llevado el proceso también ya estaba viciado, ¿no? Viciado en el sentido de había poca voluntad política, las cosas no se estaban haciendo de la manera en que uno podría ver una luz al fondo del túnel. Mire, incluso nosotros creemos que, o yo en particular, que la forma como el propio gobierno asumió el proyecto no fue... ¿Ellos sí han leído? El Ejecutivo, así como dices que en el Legislativo evidentemente no se han leído los proyectos de reforma, sino resúmenes, en el Ejecutivo, en el Consejo de Ministros y en la Presidencia, ¿sí se ha leído el documento? Lo que sí, por lo menos observo, es que tratan de presentarlo tal cual, ¿no? No ha habido ahí un debate que yo hubiera querido que observar, que existiese de todas maneras, ¿no? Es cierto además que el tema, como te digo, del informe y de la reforma, se repiten algunas cosas sin tomar en consideración, y acá mismo lo hemos dicho, Mario, esta es una propuesta, decimos a cada rato, integral, y el resto dice, sí es integral, pero discutámoslos por partes. Entonces pierde la naturaleza. ¿Qué va a pasar propia. de los 12 proyectos, aquellos que no han sido incluidos en esta formulación de 5? ¿Cuál es la suerte de esas? No es que el resto no se vaya a discutir. No, sí, sino claro. aparecen como que estos como prioritarios. Sí, claro. Ahora, pero si no lo discuten en el plazo y todo lo que está... No, porque algunos son reformas de índole legal, no constitucional, y puede discutirse posteriormente. O sea, no es que debe vamos... discutirse. Podemos llegar al 2021 también con esos otros proyectos discutidos y aprobados. Sí. Hay todavía tiempo. Hay todavía tiempo. Pero no ánimo. Voluntad que solamente es de palabra, creo, ¿no? Es necesario remover de todas maneras para que algo salga, ojalá para mejor. El día de mañana ciertamente es un día crucial, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias a Fernando por esta entrevista. Nosotros nos vemos mañana aquí en de 6 a 9. Buenos días.